¿Qué es una crisis económica? Una crisis económica es un periodo de fuerte inestabilidad o deterioro en los indicadores fundamentales de una economía, que puede implicar una caída significativa y sostenida del Producto Bruto Interno, también conocido como PBI, altos niveles de desempleo, inflación o deflación descontrolada, caída en la inversión y el consumo, quiebras empresariales masivas y desequilibrio en los sistemas financieros y fiscales. Estas crisis pueden ser locales, regionales o globales y tienen efectos profundos en la estructura productiva, el nivel de vida de la población y la gobernabilidad de los estados. Las crisis económicas pueden tener múltiples orígenes: financieros, fiscales, comerciales, políticos, tecnológicos o incluso naturales, como pandemias o desastres climáticos. También pueden ser el resultado de una combinación de factores internos y externos, estructurales o conjunturales. Características comunes de una crisis económica. Primero, caída del PBI, reducción de la producción general de bienes y servicios. Segundo, aumento del desempleo. Las empresas reducen personal debido a la baja en la demanda y la producción. Tercero, reducción del consumo e inversión. Las personas y empresas reducen el gasto y la inversión por falta de confianza o liquidez. Cuarto, inestabilidad financiera. Problemas en el sistema bancario, falta de crédito, quiebras de bancos o instituciones financieras. Quinto, devaluación o volatilidad monetaria, pérdida de valor de la moneda local, inflación o deflación descontrolada. Déficit fiscal y deuda. Los estados enfrentan dificultades para sostener el gasto público y pagar sus deudas. Séptimo, pérdida de confianza. Los ciudadanos y mercados pierden la confianza en el futuro económico, agravando la situación. Causas de la crisis económica. Excesiva expansión crediticia. Cuando se otorgan créditos en exceso sin respaldo, crean burbujas financieras. Especulación bursátil o inmobiliaria. Inflación artificial de los precios de los activos. Malas políticas económicas. Errores en la política fiscal o monetaria, como sobreendeudamiento, impresión excesiva del dinero o reformas mal gestionadas. Factores externos: guerras, pandemias, colapso de precios de materias primas o crisis financieras internacionales, corrupción o inestabilidad política. Factores externos que afectan la confianza y la gestión económica. A continuación se van a dar los tipos de crisis económicas. Primero, crisis financieras, cuando el sistema bancario financiero entra en colapso. Segundo, crisis inflacionarias o hiperinflacionarias, cuando los precios aumentan descontroladamente. Tercero, crisis de deuda soberana, cuando un país no puede pagar su deuda. Cuarto, crisis monetarias o cambiarias, devaluación abrupta de la moneda nacional. Quinto, crisis estructurales, resultado de fallos profundos en el modelo económico de un país. Séptimo, crisis de balance de pagos, incapacidad para mantener el equilibrio entre exportaciones e importaciones. A continuación se darán efectos sociales y políticos de una crisis económica. Aumento de la pobreza y la desigualdad, migraciones internas y externas, conflictos sociales, huelgas, protestas y cambios de gobierno, reducción del acceso a servicios básicos, salud, educación, vivienda y aparición de populismos o extremismos políticos. Ejemplos históricos más llamativos de las crisis económicas. Primero, la Gran Depresión de 1929. El origen: caída de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929. Impacto: colapsó el sistema financiero mundial, quiebras masivas, desempleo del 25% en Estados Unidos, pobreza extrema, proteccionismo, caída del comercio mundial. Las consecuencias: surgimiento del Estado interventor, nacimiento del keynesianismo y cambios políticos como el ascenso del nazismo en Alemania. Segundo, crisis del petróleo en 1973. La causa: embargo petrolero de los países árabes miembros de la OPEP en 1973 y la revolución islámica en Irán en 1979. Consecuencias: disparada de precios del petróleo, estanflación, inflación con recesión, crisis energética global y caída del modelo industrial en Occidente. Tercero, crisis de la deuda latinoamericana. Origen: endeudamiento excesivo en los años 70, seguido de suba de tasas de intereses en Estados Unidos en los 80. Consecuencias: default masivo, inflación, recesión prolongada, décadas de pérdidas para el crecimiento en muchos países de América Latina. Cuarto, crisis asiática. Causa: devaluación del baht tailandés, efecto contagio en Corea del Sur, Indonesia y Malasia. Consecuencias: fuga de capitales, colapso bursátil, intervención del FMI, crisis social en países emergentes a partir del año de 1997. Crisis financiera global del 2008. Origen: burbuja hipotecaria en Estados Unidos, quiebra del Lehman Brothers, crisis bancaria internacional. Impacto: recesión mundial, pérdida de millones de empleo, rescates bancarios y políticas de estímulo. Consecuencias: aumento del poder de los bancos centrales, desconfianza en el sistema financiero, auge del populismo político. Séptimo, crisis del euro del 2010 al 2015.
Causa: sobreendeudamiento de países como Grecia, España, Portugal e Irlanda. Consecuencias: intervención de la Unión Europea y el FMI en políticas de austeridad, crisis social, tensión dentro de la Unión Europea. Séptimo, crisis por la pandemia del COVID-19 en el año 2020 al 2021. Causa: cierre global de actividades productivas y comerciales. Impacto: contracción histórica del PBI mundial, aumento masivo del desempleo, caída del turismo, endeudamiento público. Respuesta: estímulos fiscales y monetarios históricos, expansión del teletrabajo y digitalización acelerada. En conclusión, las crisis económicas son fenómenos complejos que impactan profundamente en todas las dimensiones de una sociedad. Aunque cada crisis tiene sus propias particularidades, muchas comparten causas similares como la mala gestión económica, la especulación excesiva o los choques externos. Su comprensión es fundamental para evitar su repetición y diseñar mecanismos de respuestas que protejan a las poblaciones más vulnerables y que garanticen la estabilidad económica a largo plazo.